Saludos, mis mortales favoritos, Amos y hablo cosas por acá. Y en esta ocasión traigo un tema que es muy importante acerca de los nombres que encontramos en la Biblia, particularmente de Elohim, de Yahweh y de Yeshua, y cómo están relacionados unos con otros, pero sobre todo cómo reflejan esta revelación progresiva de Dios, de ese Dios que se da a conocer desde la Torá, desde el Sinaí hasta el Gólgota, a través del Hijo de Dios o a través de el Mesías. Por lo tanto, vamos a hablar de un Dios que se ha revelado a través de diferentes designaciones personales según, ojo con esto, según la época y ojo con esto, según el pacto santo. Entonces, recuerden que estamos haciendo esta cápsula de recomendación de este segundo tomo de nuestro hermano Ben Escalante, donde él diserta este tema y otros temas de forma muy clara y de forma muy específica. Entonces, encontramos lo siguiente. Elohim se ha revelado según la época en la que se encontraba en su relación con la humanidad a través de diferentes designaciones personales. Número 1, desde Adán hasta José, Dios se ha revelado con el nombre El Shaddai. Desde Moisés hasta el Gólgota con el nombre de Yahweh o Yahvé. Y finalmente desde el Gólgota hasta nuestros días con el nombre de Yeshua. Ahí están las referencias bíblicas. Muy bien, vamos a analizar primeramente este nombre, Elohim. Este es muy, pero muy importante. El vocablo Elohim es un sustantivo común masculino plural. Ok, masculino plural. Intensivo, que significa muy poderoso. La escritura se inicia con la revelación de Dios como creador del universo. La escritura se inicia, es decir, abrimos la Biblia en el primer libro, en el primer capítulo, encontramos este nombre, Elohim, obviamente en el hebreo. Su pluralidad se distingue en frases tales como hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y quedando inmediatamente clara su unidad. Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, versículo 26 al 27. Podemos ver cómo el redactor, el escritor del Génesis, al utilizar este nombre de Dios, Elohim, lo utiliza dentro de un contexto gramatical plural, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese hagamos obviamente está en plural. Ahora, he colocado entre paréntesis la cita de Eclesiastés 12:1 porque resulta que también nosotros en la Reina Valera leemos, pues, acuérdate de tu creador, pero en el hebreo encontramos que dice acuérdate de tus creadores. Elohim, por lo tanto, es un nombre que está revelando la naturaleza de Dios. Esta dualidad se percibe en Deuteronomio 6:4. Este pasaje es importantísimo. El Shema judío, este pasaje es central, es torálgico. ¿Por qué? Porque este pasaje habla del Dios que se reveló al pueblo de Israel. Y fíjense cómo dice, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Si el propósito de la proclama hubiera sido fijar la idea de una unidad absoluta de la deidad, como lo proclaman los ebionitas judaizantes contemporáneos, ciertamente el registro hubiese sido Yahad, que denota unidad indivisible, pero en su lugar el texto sagrado usa Ejad, vocablo utilizado con particular énfasis para definir un compuesto de partes unificadas, tales como la tarde y la mañana, forman e integran un día. Eso es interesante porque desde Génesis hasta Deuteronomio, es decir, toda la Torá, toda la ley, todo el Pentateuco, nos está dando a conocer que Dios es uno, pero ese uno, implicaciones en plural, tiene ciertas implicaciones que no podemos pasar por alto, no podemos negar. Por lo tanto, cuando leemos, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, este pasaje
indica que Yahweh, siempre singular, nuestro Elohim, siempre en plural, es uno. Es decir, que Elohim nos habla de un Dios que es pluralidad en unidad. Entonces, descartamos desde ya la postura errada de interpretación de los unicitarios o del sabelianismo, del monarquianismo, que promueven un solo Dios que se ha revelado en diferentes manifestaciones y con diferentes nombres. Sin embargo, podemos ver desde el nombre Elohim que Dios es un Dios uno, pero también es un Dios plural, ¿sí? Así que vamos a analizar ahora el segundo nombre, Yahweh. Yahweh es el nombre con que Dios quiso ser llamado durante su plan de redención desde el Éxodo hasta el Gólgota. Su etimología muestra características que de manera exclusiva son inherentes al pacto mosaico. Así debe ser entendida la omisión de Yahweh a los patriarcas y la promulgación del nuevo nombre Yeshua del resucitado, ¿sí? Como podemos ver, el Shaddai o Elohim lo encontramos antes del pacto mosaico, ¿sí? Y ahora, en el pacto mosaico, el nombre con el cual Dios se está dando a conocer es Yahweh. Pero al anunciar un nuevo pacto, lo que vendría después, el nombre con el cual se dará a conocer, pues será Yeshua, ¿sí? Entonces podemos ir viendo ese hilo conductor que de una u otra manera nos habla de los pactos, ¿sí? Muy bien. La etimología de Yahweh muestra características que de manera exclusiva son inherentes al pacto mosaico. Y así debe ser entendida la omisión de Yahweh a los patriarcas, ¿sí? Y la promulgación del nuevo nombre del resucitado en el nuevo pacto. Muy bien. Aunque en su sentido primario Yahweh significa el que es lo que es decir, el eterno yo soy el que soy, su forma original, Yahva, de donde se forma Yahvé o Yahweh, conlleva un sentido temporal, llegar a ser. Es decir, yo seré el que seré, indicando una revelación progresiva del nombre. Eso es interesante, que cuando se da el evento del Sinaí es escrito en esta obra literaria que conocemos como la Torá o el Pentateuco. La máxima revelación de Dios fue el Sinaí. Esa fue la máxima revelación. Ahora, este pacto, el pacto mosaico, no se da en un vacío, sino que hay plataformas antes. El pacto con Abraham, el pacto noético, ¿verdad? Son pactos que están antes del pacto mosaico. Y entonces, el pacto mosaico es la máxima revelación hasta ese punto en la historia. Sin embargo, cuando Dios se da a conocer en el Sinaí, Dios de una u otra manera deja ver que su revelación está incompleta, o que por lo menos no ha terminado su obra progresiva de revelación, sino que habrá una revelación posterior. Por eso dice el nombre, yo seré el que seré. Y aquí encontramos de que el nombre de Yahweh pues conlleva un sentido temporal, porque fue precisamente dentro del pacto mosaico, dentro de este periodo cuando regía el pacto mosaico, es que Dios advierte a través de los profetas de un nuevo pacto. El solo hecho de hablar y profetizar un nuevo pacto en tiempos del pacto mosaico, esto implica que el pacto mosaico no era la última ni la máxima revelación de Dios, pero sobre todo implica que el pacto mosaico era de carácter temporal. Otra cosa, la Biblia del Oso traduce de esta manera: y respondió Dios a Moisés, seré el que seré, ¿sí? En Éxodo 3:14. Y esto nos lleva a el nombre de Yeshua. Porque, ¿qué es lo que significa Yeshua? Significa Yahweh salvará, ¿sí? Es decir, que la misión de Jesús, la obra, la vida de Jesús implica el Dios del antiguo pacto, implica el Dios que se dio a conocer en el Sinaí, ahora de forma encarnada, revelándose como nunca antes lo había hecho.
Yeshua devela la divina esencia y el propósito de aquel que llegaría a ser conocido por su obra redentora, tal como lo profetizó el profeta Isaías. Es muy interesante que el nombre personal antiguo Yahweh, usado por Dios en el antiguo pacto, hallaría también su cumplimiento en la persona de aquel a quien señalaba proféticamente, aquel que recibiría un nuevo nombre para la época del nuevo pacto. Ahora, esto es importante, esta escena que nos relata Juan, cuando Jesús es colgado en el madero y Pilato coloca pues ahí una tablita con un mensaje muy particular que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, que estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, y los principales sacerdotes le piden a Pilato que lo quite, porque ahí decía rey de los judíos, y entonces le dicen a Pilato, pero es que él no es el rey de los judíos, él decía ser el rey de los judíos, y Pilato dice, no, ya lo que puse ya está escrito. Ahora, cuando nosotros leemos esto en hebreo, aparece algo muy importante. Yeshua es la revelación de Yahweh. Y entonces, este título que coloca Pilato en la cruz, al decir Jesús Nazareno, rey de los judíos, pues al inicio de cada palabra, como podemos ver, estaba entre líneas o entre líneas, ¿sí? El nombre, las iniciales del nombre de Yahweh. Yod Hei Vav Hei, YHVH, es decir, Yahweh o Yeshua. Esto es sumamente interesante. Esto lo encontramos ahora en Hebreos capítulo 1 versículo 2, que nos dice el autor anónimo, nos dice acá, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Recuerden que para los judíos Moisés era un profeta y Dios había hablado a través de Moisés y a través de los profetas posteriores de muchas formas, ¿sí? Pero en estos postreros días, dice el autor, nos ha hablado por el Hijo. ¿Por el Hijo de quién? El Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense cómo el escritor a los hebreos, al hablar de Jesús como el Hijo de Dios, lo coloca como el creador, por quien asimismo hizo el universo. Es decir, el creador, Dios Padre y Dios Hijo, fueron los que crearon. Y este acto de la creación que está registrado en Génesis es también lo que nos va a decir Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entendiendo que Juan lo que pone es un midrash del Génesis, ¿sí? En ese sentido, eso es importante. Llegado el Mesías, ya no hay otra revelación más grande. Ya no hay otro pacto que esperar, ¿sí? La revelación más grande de Dios, la que profetizó Dios en su nombre, yo seré el que seré, tiene su cumplimiento cabal y total en la vida, en la obra, en la muerte y en la resurrección de Jesús como Mesías. Bueno, la bibliografía consultada es el tomo 2 de nuestro hermano Ben Escalante, de la página 4 a la página 6. Recuerden que está disponible en Amazon tanto en el formato digital como en el formato en físico. Eso es todo y muchas gracias.